Buenas tardes. El Poder Judicial de Costa Rica, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y la Secretaría de Ética y Valores del Poder Judicial de Costa Rica les dan la más cordial bienvenida a la conferencia virtual titulada Las puertas giratorias y los tribunales de justicia desde una perspectiva ética. Partiendo de una vieja definición de Cicerón, podría acordarse de que la ética es el modo de conducir la vida, por lo que ella resulta un ejercicio inescindible e inevitable de la condición humana. En el campo laboral, o mejor dicho, judicial, cabe proponer que la ética judicial es un discurso de la razón dirigido a quienes prestan directa o indirectamente el trabajo jurisdiccional, con el propósito de que asuman voluntariamente el compromiso tanto en el ser como en el parecer, con la excelencia en el servicio. Saludamos a las personas expositoras, quienes son comisionados integrantes de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. El señor Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial de Costa Rica. La señora Elena Martínez Rosso, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay. El señor David Ordóñez Solís, magistrado del Poder Judicial de España. El señor Fernando Castro Caballero, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan de manera virtual. Antes de iniciar con la conferencia, se les solicita que las dudas, consultas y observaciones deben consignarse en el chat durante el desarrollo de la conferencia, indicando su nombre, la institución para la que laboran, el país y hacia quién va dirigida la pregunta. Me permito presentar a las personas expositoras de esta tarde. La señora Elena Martínez Rosso es egresada de la Universidad de la República con título de doctora en Derecho y Ciencias Sociales. En 1981 ingresa a la magistratura en Uruguay, cumpliendo con una larga carrera. Presta juramento como ministra de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay el 2 de septiembre de 2015. El 1 de febrero de 2018 asume la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay. El señor David Ordóñez Solís es magistrado de lo contencioso administrativo, doctor en Derecho, licenciado especial en Derecho Europeo por la Universidad de Bruselas y miembro del Team Europe de la Comisión Europea, de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea, del Consejo General del Poder Judicial de España y es el secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Perdón. Ha sido profesor universitario de Derecho Europeo y desarrolla una importante actividad docente de posgrado, habiendo pronunciado conferencias y dirigido numerosos cursos especializados en Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Serbia, Bulgaria, Argelia, Qatar, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, El Salvador, Panamá, Paraguay y Uruguay. El señor Fernando Alberto Castro Caballero es egresado de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Bogotá, con estudios de especialización y maestría en Derecho Administrativo en las universidades Externado de Colombia y Nueva Granada, respectivamente. Durante sus 30 años de experiencia profesional, dedicó más de 22 años a la judicatura en materia criminal, habiendo desempeñado los cargos de juez penal municipal, juez de instrucción criminal, juez penal del circuito, juez superior, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, magistrado del Tribunal Nacional, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El moderador de esta conferencia es el señor magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez. Don Luis Porfirio es licenciado en Derecho y notario público. Tiene una maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia, UNED, y cursó el posgrado en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España. Ingresó al Poder Judicial en el año 1993, desempeñándose en diversos cargos. Actualmente es magistrado de la Sala Segunda de la Corte. Señor magistrado, tiene la palabra. Bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenas tardes en América Latina, buenas noches en España y Portugal. En nombre de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Costa Rica, que celebramos este año el 195 aniversario de su constitución, de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y de la Comisión de Ética Judicial del Poder Judicial, agradecemos la presencia virtual a esta actividad. Dar las gracias a los panelistas, a la doctora Martínez Rosso, ministra de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, al doctor Castro Caballero, ex magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y al doctor Ordóñez Solís, magistrado de lo contencioso administrativo del Poder Judicial de España, y el señor secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Un saludo muy afectuoso a los diferentes poderes judiciales de Iberoamérica. Este título de la que nos encomiendan hoy es el título sobre las puertas giratorias, los tribunales, desde una perspectiva ética. La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha generado una gran cantidad de dictámenes. Antes, con el señor secretario, señalaba que solo esta integración ha generado 10 dictámenes y que es fundamental su divulgación en la comunidad iberoamericana, porque estos dictámenes son de un gran contenido académico y ético, y es fundamental que sea de conocimiento de los diferentes poderes judiciales. Y la forma en la que podemos divulgarnos hoy en día, producto de esta lamentable pandemia, es por este sistema virtual, y que de una u otra forma también podemos compartirlo con una mayor cantidad de personas. Se va a analizar el sistema de puertas giratorias de los tribunales al legislativo y al ejecutivo en Europa y en América Latina, y sus efectos en la confianza de la sociedad civil en sus jueces desde un punto de vista ético. La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, en sesión del 17 de julio del 2020, acordó la elaboración de este dictamen y se emitió el 12 de marzo pasado. Se le se comisionó a los señores Hernán de León Batista, que es el comisionado de la Corte Suprema de Panamá, y al doctor Castro Caballero, que hoy nos acompaña, para la redacción de este dictamen. Por eso hemos entendido que es muy importante divulgar en la comunidad jurídica el fenómeno de las puertas giratorias. Y es que este fenómeno es la circulación sin obstáculos entre los altos cargos del sector público y privado, así como entre la política y la justicia. Son movimientos que se producen cuando las personas que ocupan esos altos cargos se trasladan desde instituciones públicas a empresas privadas y viceversa, o desde la judicatura al ejercicio independiente de la función de la abogacía. También se presenta en otras ocasiones dentro de los poderes judiciales, y sin duda Costa Rica, por su situación de que el Poder Judicial es un Poder Judicial muy grande, donde tiene incorporada la Judicatura, donde tiene incorporado el Ministerio Público, donde tiene incorporado la Policía Judicial, no es una excepción de este tipo de condiciones. Ahora, ¿esto es malo? Bueno, lo que debemos es regularlo. Lo que debe es provocar que se tenga un conocimiento de esta situación con la finalidad de evitar que se presenten conflictos de interés. En nuestro país, el Poder Judicial ha tenido una preocupación por analizar este tipo de situaciones, y hemos creado una oficina de cumplimiento donde lo que genera que todos informemos de los posibles conflictos de interés que nos pueden provocar nuestros antiguos cargos. Por eso yo veo esto con mucha necesidad, y el dictamen es una forma de que podamos divulgarlo, de que pueda ser de conocimiento de los diferentes poderes judiciales para su autorregulación. Sin más pormenores, le damos la palabra al doctor David Ordóñez Solís por 10 minutos
para que se refiera al tema de las puertas giratorias y las diferentes ramas del gobierno bajo el prisma ético. Muchas gracias, don David. Tiene la palabra. Muchas gracias, magistrado Sánchez Rodríguez. Muchas gracias a los asistentes. Para mí es un honor contar otra vez con la colaboración del Poder Judicial de Costa Rica y de todo el equipo dirigido por Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, y sobre todo presentar el 14º dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial sobre las inadecuadas relaciones entre la justicia y la política o el ejercicio de la profesión de abogado, propuestas éticas frente a las puertas giratorias. Cuando en nuestra Comisión Iberoamericana de Ética Judicial se planteó este problema, teníamos el obstáculo de determinar primero quién era el que iba a trabajar y a hacerle los primeros exámenes y las primeras propuestas a la comisión. Así lo inició con gran gallardía y con gran esfuerzo el comisionado de León de Panamá, y que luego, por las complicaciones y por las dificultades que supuso para la propia comisión, fue apoyado por el coponente, el doctor Castro Caballero de Colombia. De hecho, hoy tenía que estar aquí, no iba a hablar yo, iba a hablar el comisionado panameño de León, Batista, pero por imponderables, por el trabajo judicial, no puede estar y estoy yo aquí. ¿Cuáles los aspectos más interesantes que presenta desde el punto de vista, digamos, de su elaboración este dictamen? En primer lugar, es un dictamen que ha necesitado mucho tiempo de maduración y mucho tiempo de serias discusiones. Lo habíamos iniciado a mitad del año pasado y apenas lo hemos terminado hace 2 meses. Han sido 9 meses verdaderamente fructíferos y cada vez más hemos, yo creo, elaborado un documento que, por ser propio de un órgano colegiado, tiene, digamos, una relativa, digamos, significado de consenso. El primer problema que teníamos era determinar el concepto de puertas giratorias. Y lo hemos ido, digamos, aquilatando, determinando y hablando sobre todo de cómo se produce esa relación sin solución de continuidad entre lo público y lo privado, y esa confusión entre la política, la justicia e incluso el ejercicio profesional de la abogacía. ¿Cuáles son los valores que estaban en juego al elaborar este dictamen? Hay 2 básicos que son los que determinan la esencia del ejercicio del Poder Judicial. Son la independencia y la imparcialidad. Lo que yo he podido comprobar es que tanto en Europa como en América vuelven conceptos propios del ámbito político, como es la separación de poderes, el Estado de Derecho, que son necesarios, es necesario que sean aplicados jurídicamente, pero también éticamente. Porque en este caso, y también tanto en el derecho como en la ética, las apariencias son de alguna importancia. Y por eso, al ver cuál es la relación de los jueces con la política y el paso de los jueces al legislativo o el paso de los jueces al ejecutivo, plantea serios problemas de confianza en la sociedad. De confianza y de desconfianza o de temores hacia unas personas que deben de ser independientes y deben ser imparciales. Yo quería comentarles, como siempre procuramos hacer en los dictámenes, cada comisionado y también en mi caso como secretario ejecutivo, es aportar la experiencia de nuestros países. Aquí en Europa, en España, por ejemplo, 3 de los actuales ministros del Gobierno de España son de profesión juez. Una proviene de una prestigiosa magistrada del Tribunal Supremo y otros 2 son jueces, digamos, ordinarios y de gran prestigio también. El problema es que en España los jueces, como dice la Constitución española y como dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, no pueden pertenecer a partidos políticos ni tampoco pueden dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras
por sus actos, invocando la condición de juez o su situación o sirviéndose de esta condición. Sin embargo, podemos observar, no precisamente en el caso de estos 3 jueces que ahora son ministros, sino el problema que se plantea, no tanto de ir de la justicia a la política, que también, porque dirán por qué están aquí, sino en el caso de que intenten volver y que, como les permite la ley, bueno. Por ejemplo, en el caso de la legislación española, se establece un régimen disuasorio para los magistrados de la Suprema Corte. En la medida que aquel magistrado de la Suprema Corte que intente pasar a la política ya queda de alguna manera rebajado en su condición y pierde la condición de magistrado de la Suprema Corte y queda ya solo como magistrado ordinario. Pero ¿qué ocurre con el Código Iberoamericano de Ética Judicial? Tiene básicamente 2 artículos. El artículo 4 del Código, que dice la independencia judicial, implica que al juez le está éticamente vedado participar de cualquier manera en actividad política partidaria. Es decir, diga lo que diga la Constitución o la legislación de cada país, en el Código Iberoamericano de Ética Judicial se considera que la independencia de los jueces exige una desvinculación absoluta de la actividad política partidaria. O hay otro artículo, el artículo 11, que habla de que el juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así. Pues bien, con un marco normativo, constitucional, legislativo y ético como el que les presento, se plantean problemas de verdadera complejidad y que son cruciales en la vida de una persona. Por ejemplo, que los jueces tenemos que tener limitaciones, pero también tenemos que tener una carrera judicial atractiva y bien remunerada que impida a los jueces tener que ser abogados o tener que estar pendiente, digamos, de los partidos políticos para medrar o progresar en su vida profesional. Con esto, yo creo que la Comisión Iberoamericana ha hecho una contribución que a mi juicio es ponderada, yo creo que estimable, y que por lo menos nos sirve, digamos, para abrir este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Como siempre, tan claro, presentaciones y las exposiciones. Muchísimas gracias. Inmediatamente le damos la palabra a la doctora Martínez Rosso, a quien concedemos 15 minutos para que se refiera a los problemas específicos de las puertas giratorias aplicadas a los jueces. Adelante, doña Elena. Doña Elena, tenemos problemas de audio. No se escucha, creo que hay que activar el sonido. No, todavía está. Hay que activarlo, doctora. No se escucha. Vamos a dar un minutito para que doña Elena ya pueda activar. Sí. Ahora sí. Yo misma lo apreté sin querer. Bueno. Adelante. Bueno, yo les decía que es para mí un gusto muy grande poder saludar a todas las autoridades, magistrados, funcionarios en general y personas que estén conectadas a esta reunión en este momento. El tema que vamos a abordar, que estamos abordando, que es el fenómeno de las puertas giratorias, entendido como muy bien lo acaba de expresar Porfirio en su exposición, como la circulación sin obstáculos entre altos cargos del ámbito privado y público, pero sobre todo del ámbito judicial y político,
con distintos cruzamientos entre ellos, ¿no? En distintos sentidos. Es un tema fundamental en muchos países, me parece a mí un tema fundamental por lo menos, en muchos países iberoamericanos que lo están sufriendo, o por lo menos en los que se presenta este fenómeno. Que no es el caso de Uruguay, que no tiene ningún atisbo siquiera de empezar a tener este tipo de problema entre los miembros del Poder Judicial. Pero, de todos modos, es interesante desde el punto de vista teórico y por qué aflige a países amigos cuando no hermanos. Entonces, sinceramente, me despertó un interés especial el tema, aun cuando, repito, en los hechos aquí eso no exista. En Uruguay, además de que no existe por razones que voy a tratar después, hay como un blindaje jurídico para que ello no ocurra. Tal como se expresa en el dictamen, porque se recoge lo que sería la posición de Uruguay en este tema, Uruguay tiene una única Corte Suprema de Justicia, integrada por 5 miembros, encargada no solo de la función jurisdiccional, sino también del gobierno de todo el Poder Judicial. No existe un tribunal constitucional independiente. La Corte tiene la función de fallar en los casos de inconstitucionalidad de las leyes. No tiene un Consejo de la Magistratura o de la Judicatura. No tiene un Ministerio de Justicia. Todas esas funciones son cumplidas en el Uruguay por la Suprema Corte de Justicia. La forma en que se designa entonces a los miembros de ese órgano pasa a ser un tema fundamental. Y es una de las llaves, me parece a mí, que permite blindar el sistema y evitar su politización. No solo porque el Poder Ejecutivo de turno no tiene injerencia alguna en la designación de los jueces, ni en la destitución tampoco de los jueces, sino porque para su designación se requiere una voluntad de 2/3 de los componentes de la Asamblea General. Asamblea General que está constituida por la Cámara de Diputados con 99 miembros y la Cámara de Senadores con 30 miembros, más el vicepresidente que actúa como presidente del Senado y de la Asamblea General. Ello determina que haya necesidad de consensos, porque ningún partido tiene los votos necesarios para imponer un candidato. Consensos que son muy difíciles de lograr, como veremos. Ante las demoras que existían en llenar las vacantes que se producían en la Suprema Corte de Justicia, había que obtener los 2/3 del total de componentes de la Asamblea General. Desde la Constitución de 1967 existe un plazo de 90 días para que la designación se produzca automáticamente. Si en 90 días no se logra el acuerdo o el consenso necesario para designar a un miembro de la Suprema Corte de Justicia, opera esta designación automática. Esto sucede con frecuencia. No es algo extraño o algo que ocurra cada tanto, sino que ocurre seguido. Las últimas vacantes de la Suprema Corte de Justicia, muchas de ellas se han llenado de esta manera. Entonces, como el cargo se llena con el ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo, en el cargo de ministro, si hubiera empate en la antigüedad de más de un ministro, el tema se resolvería por la antigüedad total en el ejercicio de la judicatura, eso también está en la Constitución. Dado que es frecuente entonces que se utilice este mecanismo supletorio de designación automática, resulta crucial que los tribunales de apelaciones se integren con los jueces más aptos para desempeñar tales cargos. Desde hace ya casi 30 años
existe un sistema de ascenso dentro de la carrera judicial aplicable para todos los escalones de la carrera, salvo para algunos jueces que no integran esa carrera, porque son lo que llamamos jueces legos, que no son abogados, y de los que ya van quedando muy pocos. Pero para todos los demás escalones de la carrera judicial existe un sistema de ascenso que está específicamente regulado. De tal manera que los miembros de los tribunales de apelaciones son designados a través de ese mismo mecanismo de que estoy hablando y que ya pasaré a explicar. Los miembros de los tribunales de apelaciones son el grado culminante de la carrera judicial en nuestro país. La Corte es otra historia, es una designación política que depende de órganos políticos, como lo es la Asamblea General. Pero la carrera judicial termina en un tribunal de apelaciones, como ministro del Tribunal de Apelaciones. Y esos ministros del Tribunal de Apelaciones en nuestro sistema, bueno, son los subrogantes naturales de los ministros de la Corte, son quienes integran la Corte cuando hay discordia en la propia Corte, o sea que tienen, además de la función propia fundamental que tienen como camaristas, como ministros del Tribunal de Apelaciones, tienen también esa vinculación permanente con la Suprema Corte de Justicia. Entonces, desde el año 1993 existe un sistema que fue autoimpuesto por la Suprema Corte de Justicia, que tenía una libertad constitucional mucho mayor, pero quiso autorregularse y decidió crear una comisión asesora, que por supuesto no es vinculante jurídicamente, una comisión asesora en materia de ascensos, integrada por un representante de la Suprema Corte, un representante de los tribunales de apelaciones, un representante de la Asociación de Magistrados, otro de la Facultad de Derecho, tanto de la pública como de las privadas, que deben coincidir en un único representante para todas las privadas, y por un miembro del Colegio de Abogados del Uruguay, que es un único colegio. Bueno, esa comisión se reúne y cada 2 años se elabora una lista para llenar las vacantes de todos los grados de la carrera, también de los ministros del Tribunal de Apelaciones. Esa lista consta de 30 nombres, son 30 jueces que integran esa lista para cada uno de los grados de la carrera. ¿Qué elementos tiene esa comisión para elaborar esas listas? Bueno, tiene los informes de los superiores procesales correspondientes a cada grado. Tiene lo que sería el informe del Colegio de Abogados del Uruguay, que como tal logra reunir una serie de elementos fundamentales sin los cuales habría como una visión hemipléjica de lo que es la figura del juez, porque solo los superiores procesales ven expedientes y ven capacidad técnica, ¿verdad? Los abogados ven muchas cosas que los expedientes no muestran, que son las actitudes, las conductas de los jueces frente a los justiciables. Ven cosas tales como, bueno, su impuntualidad, sus malos tratos, su soberbia muchas veces, su intolerancia. Me refiero a un régimen de audiencias, donde todos estos valores quedan mucho más expuestos que en un sistema meramente escrito. Y todas esas condiciones son a veces tan o más importantes que las condiciones meramente técnicas. Y de tal manera se puede formar un juicio mucho más completo acerca de lo que es la persona del juez o la figura de ese juez o el perfil de ese juez, porque tenemos aportes tanto técnicos en esa comisión como actitudinales o conductuales. Bueno, es fundamental que el colegio lleve bien a cabo su tarea y lo que han hecho últimamente es enviar a todos los socios formularios para ser llenados electrónicamente y anónimamente, de tal manera de tener un número muy significativo de opiniones y poder acercarse más a la objetividad de la decisión. Desde hace cerca de 20 años que la Corte sigue, sin excepciones, esas listas para hacer las designaciones correspondientes a cada grado, incluido el grado de ministro del Tribunal de Apelaciones. Es decir,
Para designar un ministro del Tribunal de Apelaciones se necesita también la venia del Senado. Pero entonces el pedido de venia va al Senado con fundamento en esa lista. Nunca, por lo menos desde hace 20 años, se ha pedido que ascienda a los tribunales de apelaciones alguien que no está en la lista. Y se elabora todo un conjunto de razones que van junto con el pedido de la venia a la Cámara de Senadores. Debo decir que hace 30 años que existe ese sistema de la lista famosa, pero los primeros 10 años tuvieron sus vaivenes, ¿no? Hubo cortes, las primeras después del sistema vigente, de este sistema de la comisión asesora, que se apartaron en algunas ocasiones de las listas. Pero hace 20 años que esto está arraigado, absolutamente firme. La Corte no se aparta de esas listas. Entonces, asegura de esa manera que el nivel técnico y aún más que técnico, el nivel del juez en general que llega a un tribunal de apelaciones es el adecuado, o por lo menos está muy cerca de ser el más apto. Por lo tanto, cuando la Corte se llena de la manera que acabo de contarles al principio, con el ministro más antiguo, tenemos la certeza de que esa persona va a ser una persona digna de ocupar ese cargo. Cosa que si no fuera, y no lo fue durante mucho tiempo, de esta manera, hemos tenido ejemplos de personas que realmente no le hacían honor al cargo que ocupaban. Además, quiero recalcar otra cosa que pasa desde hace poco, muy pocos años. El interés del Senado, que es quien debe otorgar la venia, en conocer, en saber por qué se pide la venia de esa persona. Cosa que hasta ese momento, que es bastante reciente, bastaba con decir que fulano de tal estaba en la lista desde tal momento y punto, ¿no? Y era un tema casi de trámite. Pero resulta que hace poco nos convocó una comisión del Senado, que es la que trata el tema venias, antes de ir al Pleno, para preguntarnos con más profundidad o con más conocimiento de causa las razones por las cuales habíamos propuesto a tal sujeto, a tal persona. Y yo, sinceramente, lejos de molestarme o de considerar que eso fue una injerencia o inmiscuirse en un terreno que no les es propio, al contrario, me pareció la demostración del interés del Poder Legislativo, en este caso de los senadores, de conocer por qué se elige a tal ciudadano y no a tal otro, y conocer los fundamentos reales y profundos por los cuales elegimos a tal y no a tal otro. Me pareció, porque había paridad muy importante entre algunas personas, me pareció que era la demostración palpable de que el tema de cómo se integra el Poder Judicial y la Corte en especial es de relevancia pública y le interesa a todo el sistema político, ¿no? Entonces, dimos las explicaciones del caso, dijimos con razones, por suerte, objetivas, por qué estábamos proponiendo a esta persona y no a otra, y por supuesto que la venia tuvo que ser concedida. Pero lo pongo como ejemplo de cómo funciona esa relación entre Poder Judicial y Poder Legislativo en casos como este, ¿no? Elena, me queda un minuto. Sí, ya me queda un minuto. Bueno, además de este sistema de designación de los ministros de la Corte que asegura la no politización del sistema, hay un artículo en la Constitución que prohíbe, para nosotros, a juicio de la Corte, en forma clara, el tema de la reserva del cargo. Eso que, según David, me lo ha dicho muchas veces y lo volvió a decir hoy, en España sucede. Los jueces mantienen sus cargos, ¿sí? No mantendrán el de la Suprema Corte si se van de la Corte, pero están seguros de que vuelven y se integran a la carrera judicial. A la carrera no sé, se integran al Poder Judicial, al cargo que tenían antes. Esto es así. Bueno, en nuestro país eso está estrictamente prohibido. Los cargos de la judicatura, dice la Constitución, son incompatibles con toda otra función pública.
Entonces, los cargos, no la función, los cargos. O sea que si uno tiene un cargo en el Poder Judicial, no lo puede abandonar para ir a cumplir otra función. Entonces, en la práctica, ¿qué ha pasado con esto? Hemos rechazado pedidos de reserva del cargo fundados en este artículo, y la única vez que un juez se fue del Poder Judicial, renunció, porque es pacífico que hay que renunciar para irse, ¿no? Y ocupó un cargo en la ONU, cuando quiso volver, volvió como juez de paz, o sea, en el escalón más bajo de la carrera. Cuando se fue era ministro de tribunal. O sea que fíjense qué estricto es el tema de no mantener el cargo, ¿no? Bueno, tengo más cosas para decir, pero tengo un tiempo. Así que gracias por escucharme. Muchas gracias, Elena. Muy interesante conocer la situación de Uruguay, que me parece que es muy diferente a la de otros países, específicamente de Costa Rica. Pero la importancia de conocer las experiencias de cada país. Seguimos con el doctor Fernando Cacho Caballero, yo como corredactor del dictamen de la Comisión de Ética, a quien le damos la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, don Fernando. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial y respetuoso al magistrado Porfirio Sánchez Rodríguez y a todo su equipo en Costa Rica por la organización de este evento. Igualmente un saludo muy especial para los colegas, miembros de la comisión y a todas las personas que nos escuchan en este momento. El problema de las puertas giratorias, como se ha denominado, lo abordó la comisión en vista de los graves problemas que genera para la independencia judicial. Básicamente, se ha entendido por las puertas giratorias ese fenómeno por el cual se produce una circulación, diríamos, sin obstáculos, entre los altos cargos de los sectores público y privado, así como entre la política y la justicia. Estos movimientos se suelen presentar en varios sentidos. Pueden darse, por ejemplo, desde las instituciones públicas a las empresas privadas y viceversa, o desde la judicatura al ejercicio independiente de la profesión de abogado y viceversa, también desde el ejercicio de la abogacía a la judicatura, o desde el Congreso y el Gobierno Nacional hacia las altas cortes de justicia y viceversa, porque también hay que decirlo, a veces los altos magistrados quieren pasar después a ejercer altas posiciones del Estado que son de clara vocación política. También puede hablarse de puertas giratorias al interior del mismo Poder Judicial, en aquellos países donde existen varias cortes en la cúpula judicial, y entonces algunos magistrados, al terminar su periodo en una corte, quieren pasar sin solución de continuidad a desempeñarse como magistrados en otra corte, extendiendo pues el ejercicio de su poder en el ámbito jurisdiccional, de una manera que parece un cruce de favores entre los altos magistrados en una práctica que se ha denominado yo te elijo, tú me eliges. Ese fenómeno de puertas giratorias plantea entonces importantes problemas para la democracia, en la medida que suele generar severos conflictos entre los objetivos que debe perseguir la administración de justicia, independiente e integral, y los de una carrera política que debe estar enfocada al servicio social. Sin desconocer, por otra parte, que la garantía de imparcialidad, que es absoluta y que se reclama del juez, no solamente debe ser real, sino también aparente, conforme lo indica el artículo 11 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, condición esta de absoluta independencia que se torna más compleja de cumplir frente a jueces que han alternado el ejercicio de la judicatura con el ejercicio de la profesión de abogados o la militancia política. La independencia que debe existir entre la política y la justicia
hace parte del diseño constitucional de un Estado social y democrático de derecho, fundado en la división tripartita del poder público, como presupuesto del equilibrio que debe existir en el cumplimiento de las tareas primordiales que están asignadas por la sociedad a sus autoridades políticas. Desde otra perspectiva, el ejercicio de la política llega hasta donde la justicia se lo permite. En ese sentido, entonces, la independencia judicial es condición esencial para que pueda realizarse un verdadero control recíproco entre las distintas ramas del poder público, como lo explica en profundidad la teoría de los frenos y contrapesos, tan arraigada en los Estados Unidos de América y que ha sido de alguna manera acogida por algunos países iberoamericanos, junto con el concepto de la división de poder que emana de la teoría de Montesquieu. La política, cuando me refiero a la política, estoy refiriendo al ejercicio de las actividades que se reflejan con toda propiedad en la actividad legislativa y en el ejercicio del gobierno, el poder ejecutivo. El ejercicio de esa política está soportada en procesos electorales, donde intervienen partidos y movimientos políticos de diversas ideologías que tienen como objetivo central, ordinariamente, acceder a las curules de los órganos legislativos y a los puestos de mando del Poder Ejecutivo en sus diversos niveles territoriales. En ese sentido, no se puede negar que una de las mayores dificultades que enfrenta en la realidad el ejercicio de la política estatal es que, debido a esa manera de hacerse la política, surgen un cúmulo de compromisos y presiones provenientes de personas y grupos de poder con grandes intereses económicos o políticos que suelen colocar sus fichas en el órgano legislativo para promover leyes que les favorezcan a sus intereses y asimismo pretenden influir en el gobierno para que se adopten decisiones que se avengan a sus conveniencias. De ahí que sea tan importante contar con jueces independientes, verticales y comprometidos verdaderamente con la defensa de los más elevados intereses de la nación, que sean conscientes de la necesidad de mantener una independencia absoluta en el ejercicio de su labor y que sean conscientes de ese rol que cumplen en la democracia y estén dispuestos a controlar los desmanes de la política y mantener de esa manera el equilibrio de poderes. En otras palabras, los jueces son los encargados de velar porque el interés general prevalezca sobre mezquinos intereses privados y asimismo son los encargados de neutralizar el poder político cuando quiera que haya sido permeado por tráficos de influencias y hasta por corrupción. Desde esa perspectiva, es nefasto, entonces, para un Estado de Derecho que a los altos decisorios de la justicia arriben políticos con reconocida militancia política, militancia partidista, que hagan parte de movimientos o grupos activos en el ejercicio de la política, o que sean ocupados esos altos cargos decisorios de la justicia por abogados con ambiciones políticas y sin una verdadera vocación judicial. Pues es muy probable que en vez de controlar los desvaríos de los otros poderes públicos como le corresponde a los jueces, más bien lo que hagan es incurrir en el despropósito de poner la función judicial al servicio de sus copartidarios o aliados políticos para obtener dividendos muy convenientes a sus aspiraciones futuras. Cuando un político de oficio se infiltra en la justicia, lo normal es que quiera regresar prontamente a la política, que es en última su verdadera vocación, y que utilice el cargo judicial para ese propósito. No se puede esperar nada distinto de quien no se identifica con el alma de la toga y que vislumbró su paso por el Poder Judicial simplemente como una oportunidad o un trampolín para ascender en su carrera política.
En términos generales, entonces, pueden identificarse 3 escenarios de puertas giratorias que afectan severamente a la administración de justicia. Podría haber más, pero consideramos que estos 3 escenarios a los que nos vamos a referir el día de hoy son los que se presentan con mayor frecuencia en la realidad iberoamericana y adicionalmente causan una mayor afectación a la administración de justicia. El primer escenario es la incorporación desde el Poder Judicial a la política y desde la política al Poder Judicial. Un segundo escenario es la sucesión en el ejercicio de la judicatura y el ejercicio independiente de la profesión de abogado. Y viceversa, el paso de la alta magistratura también al ejercicio privado de la profesión. Es decir, la frecuencia de supuestos en que se pasa de la corte al bufete y del bufete a la corte casi sin solución de continuidad. Y un tercer escenario es el acceso de los jueces de unos órganos constitucionales judiciales a otros, que en aquellos países donde existen más de una corte, como lo dije hace unos momentos. Para prevenir dichos fenómenos de puertas giratorias, o al menos para mitigar sus negativos efectos, algunos países iberoamericanos han consagrado en sus legislaciones internas una serie de inhabilidades e incompatibilidades para desempeñar los cargos más altos en la administración de justicia y también para pasar de estos a otras altas posiciones del Estado. También han prohibido expresamente a jueces y magistrados intervenir en asuntos que involucren materias o temas frente a los cuales existan o tengan conflictos de intereses. Así no se configura impedimento legal técnicamente, so pena de perder el empleo y hasta quedar incursos en delitos. Otros países, en cambio, no tienen regulaciones legales al respecto, quedando, por tanto, a la valoración ética de cada funcionario si se postula o no para ocupar un determinado cargo, o si participa o no en la elección de los distintos candidatos dentro del ejercicio de su función electoral como juez o magistrado, o si interviene o no en la decisión de un determinado asunto que se someta a su consideración. El principio de separación de poderes está basado en la división funcional de los mismos, es decir, la división desde el punto de vista de los órganos o poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial, y la diferenciación personal entre los miembros que componen cada uno de ellos, ministros del Estado, congresistas, jueces y magistrados. Es preciso advertir que en la mayoría de las legislaciones internacionales no hay nada establecido que impida a un juez pasar directamente de la judicatura a la política, ni viceversa, como tampoco se prohíbe la posibilidad de ocupar determinados destinos especialmente sensibles en los que su criterio podría estar comprometido. Esta realidad contrasta con el derecho que le asiste a cada ciudadano de acudir ante un tribunal independiente, imparcial, legal, derecho que se consagra o garantía fundamental que se consagra en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en otros instrumentos regionales como la Convención Europea de Derechos Humanos en su artículo 6. Sin embargo, la imparcialidad como primer deber de un juez siempre ha sido un tema controvertido en las diversas naciones, toda vez que constantemente se han puesto en duda sus decisiones frente a posibles vínculos con la política, que puede influir en la percepción de su independencia. En ese sentido, la carrera judicial se proyecta desde un punto de vista dinámico, abarcando el conjunto de expectativas al progreso judicial y administrativo, en el que integran los funcionarios a los que atribuye constitucionalmente la función de juzgar. El pilar fundamental de una verdadera carrera judicial lo constituye la independencia de los jueces, entendida como esa
garantía imprescindible para el cumplimiento de las funciones, que consiste, como lo hemos dicho y lo hemos comentado profundamente en nuestros comentarios al Código Iberoamericano de Ética Judicial, en la ausencia de injerencia de los superiores, de particulares o de otros órganos del Estado en las decisiones que deba tomar el juez. Desde el punto de vista institucional, esa independencia comprende la potestad que tiene el Poder Judicial para administrar sus propios recursos económicos, así como el personal que está a su servicio sin injerencia ni presión de los otros órganos del Estado. Pero a contrapartida, esa gran independencia de la que están dotados los jueces y magistrados presupone o exige un compromiso auténtico de la administración de justicia con la sociedad, que debe ser refrendado cada día por los jueces a través de su comportamiento ético y las decisiones prontas y justas que debe tomar para honrar de esa manera y justificar la enorme independencia y autonomía que se le concede en el ejercicio de su función. En la mayoría de legislaciones nacionales se prohíbe a los jueces la militancia activa en la política. No se les permite que pertenezcan a partidos políticos. También es generalizada la incompatibilidad del ejercicio de la judicatura con cualquier otra actividad profesional, con la única excepción de la académica, que se traduce en la enseñanza del derecho y la producción de textos jurídicos, básicamente. Sin embargo, en varios países existen un régimen de excedencias muy favorable que permite la vuelta del juez desde la política a su antigua corte. Ello hace aconsejable entonces la adopción de normas coherentes con los principios constitucionales que impidan o disuadan al menos el tránsito de la judicatura a la política o el regreso de la política al cargo de juez que regentaba anteriormente. Ya explicaba el magistrado Ordóñez Solís la situación en España, igualmente la magistrada Rosso, que en Uruguay hay una especie de blindaje frente a estos fenómenos de puertas giratorias. En Colombia, la realidad que hemos vivido realmente nos permite comentar la ocurrencia de fenómenos hasta hace poco inimaginables. Y gracias, o mejor, debido a ello, hemos tenido que llegar a hacer una reforma constitucional en el año 2015 para, desde la misma carta política, cerrarle el paso a esas puertas giratorias que venían minando de una manera tan severa y grave la independencia judicial y que venían permitiendo la interferencia de la política en el Poder Judicial. En el acto legislativo 2 del 2015 se tomaron decisiones realmente muy importantes en materia de puertas giratorias. Por ejemplo, se prohibió de manera tajante la reelección en los siguientes cargos: magistrado de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Corte Constitucional, magistrados del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, del Consejo Nacional Electoral, de Fiscal General de la Nación, Procurador General, Registrador Nacional. Es decir, prácticamente se prohibió la reelección en todos los altos cargos del Estado que tengan que ver con la administración de justicia. E incluso se extendió a otros un poco más distantes, como el de Registrador Nacional del Estado Civil. Ninguno de los magistrados anteriormente mencionados de esas cortes podrá ser nominado a ninguno de los otros cargos ni ser elegido en ningún cargo de elección popular durante el año inmediatamente siguiente a su retiro del cargo de la magistratura. Eso lo dice el artículo 126 de la Constitución Política. Se consideró un gran avance para poner fin a unas malas prácticas que se venían haciendo frecuentes, y de esa manera se ha logrado impedir desde ese momento que desde las altas magistraturas se haga campaña para pasar sin solución de continuidad a otras cortes o a ocupar otros altos cargos del Estado de los señalados anteriormente, con lo cual
evidentemente se preserva la independencia judicial y el recto desempeño de la función jurisdiccional. En Colombia ahora, también por mandato de ese acto legislativo del 2015, para la provisión de cargos en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, por ejemplo, se establece la necesidad de hacer una convocatoria pública reglamentada en la ley, donde se señalen desde el comienzo cuáles son los requisitos y el procedimiento a seguir. Se debe garantizar que esa elección sea objetiva, transparente, con criterios de mérito, con igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos que aspiren a llegar a esas posiciones para ser considerados. Se publican las hojas de vida y finalmente el Consejo de la Judicatura elabora de todos los aspirantes, escoge a 10 y hace una lista que es la que somete a la consideración de la corporación respectiva para que de esa lista elija al miembro de esa misma corte. Es decir, estamos en un sistema de una cooptación relativa, una cooptación semiplena, porque interviene no solamente la misma corporación en la elección de su par, sino también el Consejo de la Judicatura, quien adelanta todo el proceso previo de selección de esos 10 candidatos. También hay un estatuto anticorrupción. Hubo necesidad de expedir una reforma al estatuto anticorrupción en el año 2011, es decir, también reciente, donde se prohíbe a todo servidor público prestar a título personal o por interpuesta persona servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra hasta por el término de 2 años después de haber abandonado esa posición. Y en lo que tiene que ver con asuntos que haya resuelto directamente el funcionario, hay una inhabilidad intemporal, es decir, de por vida, para prestar servicios de asesoramiento privado después de que deje el cargo. Es decir, de esa manera se ha logrado, digamos, un severo avance, un importante avance para evitar, digamos, la utilización indebida de la información privilegiada y del paso por ese cargo público para defender posteriormente intereses privados. También hay que decir que a partir de la Constitución del 91 se robusteció en Colombia la independencia judicial, en cuanto que se creó el Consejo Superior de la Judicatura para que administre con autonomía e independencia la carrera judicial, presente el proyecto de presupuesto de la rama judicial y lo ejecute. Eso nada más ya nos permite tomar distancia del Poder Ejecutivo, por cuanto antes de la existencia del Consejo Superior se dependía para todos esos efectos del Ministerio de Justicia, que era una dependencia del Ejecutivo, y por esa vía había que estar cada año en el trabajo de conseguir que el Ejecutivo le diera las partidas necesarias a la rama para poder cumplir sus tareas. Se ha ganado entonces en independencia judicial con la creación de un órgano autónomo que es el rector de la Administración de Justicia en Colombia. También es el que elabora las listas de elegibles para proveer los cargos de magistrados de las altas cortes, particularmente de la Suprema y del Consejo de Estado, los cuales se eligen para periodos de 8 años y se eligen a través de una mayoría calificada de los miembros de la respectiva corporación. Es decir, las 2/3 partes de los miembros de la Corte Suprema eligen a quien haya de sustituir a alguno de los magistrados que ya termina su periodo. La Corte Constitucional también se creó en el año 91. Está compuesta por 9 magistrados que se eligen para periodos de 8 años. Esos 9 magistrados se eligen de listas, de ternas, que elaboran 3 la Corte Suprema, 3 el Consejo de Estado y 3 el Presidente de la República. Fernando, perdón, te queda 2 minutos. Es decir, eso ha servido, esa reforma ha servido de alguna manera para preservar un poco la independencia judicial. Es importante recordar que el artículo 4 del Código Iberoamericano de Ética Judicial
consagra que la independencia judicial implica que al juez le está éticamente vedado participar de cualquier manera en una actividad política partidista. En el cumplimiento de ese mandato ético resultaría necesario entonces legislar sobre este fenómeno de puertas giratorias, aunque resulte preponderante en algunos países más que en otros, dependiendo de sus propias realidades, como lo hemos visto el día de hoy. En ese sentido, para preservar la credibilidad y confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, particularmente frente a posibles interferencias políticas, lo adecuado y conveniente es que todo juez se abstenga de intervenir en asuntos donde vea comprometida su imparcialidad o donde un observador razonable pueda pensar que lo está, aunque realmente no lo sea, cumpliendo de esa manera con el mandato del artículo 11 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que consagra la imparcialidad no solamente real, sino también aparente como una garantía para la confianza y credibilidad del sistema judicial ante los ciudadanos. Repito, el fenómeno de alternancia entre la política y la justicia genera necesariamente conflictos de intereses que no siempre se pueden resolver a través de los impedimentos, porque nosotros venimos de una cultura positivista donde tenemos como un dogma que si el impedimento no está de manera taxativamente consagrado en la ley, no puede ser aceptado. Y en esa medida, muchas situaciones que hacen sentir a un juez impedido, pero que no logran adecuarse típicamente o estrictamente en una causal legal de impedimento, pues sencillamente lo obligan a conocer de un asunto donde él siente que no puede ser imparcial. Por supuesto, eso es muy negativo para la credibilidad y confianza de la Administración de Justicia, y en ese sentido la recomendación que se hace es que se establezca en las legislaciones internas una causal de impedimento amplia, donde la simple manifestación de impedimento que haga el juez de sentirse moralmente impedido para conocer de un asunto, o donde manifieste que se siente que no puede ser objetivo e imparcial como se exige, debería ser suficiente para que sea apartado precisamente en beneficio de la credibilidad y confianza del sistema judicial. Lamentablemente en nuestro medio eso normalmente no se acepta, porque se ve como una maniobra de los jueces para tratar de eludir su responsabilidad funcional, sobre todo en asuntos de gran trascendencia o importancia, donde seguramente ningún juez quisiera tener que intervenir. Pero en ese caso el problema sería de otro orden. Sería que no hay credibilidad, no hay confianza en la palabra de los jueces, y ello plantea entonces un problema mayor, y es que no estamos acertando en la escogencia de los jueces, porque si no les podemos creer, entonces habría que revisar a qué clase de personas es que se les está asignando esa delicada misión de administrar justicia. La carrera judicial, como para ir cerrando, entonces es muy importante para prevenir y para precaver el problema de la intromisión de la política en la actividad judicial. Hay que fortalecer la carrera judicial desde su inicio, desde sus bases, formar y incentivar la verdadera vocación judicial, pero lamentablemente en la mayoría de nuestros países la carrera judicial no llega hasta las altas cortes, y entonces es allí donde hay mayores dificultades para mantener esa verdadera independencia frente al poder, frente a las presiones de los otros poderes sobre los altos magistrados, que además son los jueces de los altos dignatarios del Estado, normalmente en la mayoría de países donde existen fueros constitucionales o legales que hacen que solo sean las altas cortes las que puedan investigar a los otros altos dignatarios del Estado. Lo que es una paradoja, porque justamente en las más altas esferas de la justicia es donde debería estar más robustecida la independencia judicial. Para prevenir entonces esas debilidades que pueda presentar la justicia en esas más altas esferas, hay que velar porque los procesos de selección de los altos magistrados sean lo más transparentes, lo más serio posible y alejados de todo tipo de interferencias políticas. El otro fenómeno de puertas giratorias que alcancé a mencionar es el paso
del ejercicio de la profesión a la judicatura y viceversa. Es un fenómeno también que se ha visto en la realidad iberoamericana, que abogados que tradicionalmente se han dedicado al ejercicio independiente de la profesión, de repente deciden aspirar a ocupar las altas magistraturas del Estado y logran acceder a ellas por virtud del relacionamiento que tienen en esos altos niveles, manejan importantes bufetes, oficinas muy importantes de abogados, van a las altas magistraturas, no porque realmente tengan una verdadera vocación judicial, sino en muchos casos para fortalecer el prestigio de sus bufetes, y luego regresan, a veces sin ni siquiera terminar el periodo, para seguir ejerciendo la profesión. Eso, desde luego, no se puede permitir, porque afecta la majestad de la justicia, afecta la independencia judicial en la medida que los jueces inferiores de las altas cortes, que son los que normalmente deciden los casos comunes, van a sentir una presión muy fuerte cuando hay un alto magistrado, el jefe muy normalmente no cierra sus puertas, sino que sigue funcionando a través de subalternos y de colegas, socios del que ahora es magistrado, pero que en realidad tiene vocación de volver a su ejercicio profesional. Y el fenómeno del paso de unas cortes a otras también es un serio problema que se ha presentado en Colombia. Por ejemplo, tuvimos en el año 2014 un fallo que realmente fue vergonzoso para la Corte Suprema, que eligió a 2 exmagistrados suyos como magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, porque, como lo expliqué antes, tenía la posibilidad de postular algunos de los miembros que pasarían al Consejo de la Judicatura. Pues no tuvo inconveniente en postular a 2 de sus exmagistrados que lograron esa postulación gracias a que ellos habían intervenido decisivamente en la elección de los magistrados que luego los eligieron a ellos como sus representantes ante el Consejo Superior. En el año 2014 aún no se había expedido el acto legislativo de 2015 que prohibió de manera tajante esa práctica. Pero, sin embargo, el Consejo de Estado ya, por vía jurisprudencial, consideró que esa era una práctica inadmisible porque desconocía los criterios de objetividad, transparencia y recto ejercicio de la función electoral, y que era una práctica clientelista, una práctica de favoritismo que no se avenía con los principios constitucionales que debían regir para la designación de esos altos magistrados, y entonces consideró que se había violado o se había desconocido el conflicto de intereses que había por parte de los magistrados que habían sido elegidos con la ayuda de los ahora candidatos, y en esa medida anuló los votos que habían desconocido ese conflicto de intereses, y al descontar esos votos anulados, pues ya los elegidos no alcanzaban las mayorías necesarias para su elección, y entonces se declaró la nulidad por parte del Consejo de Estado de la elección de 2 magistrados del Consejo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en una decisión que realmente es muy grave para la justicia colombiana. Eso llevó a que en el 2015 ya el Congreso tomara cartas en el asunto y prohibió en la propia Constitución, a través de un acto legislativo, ese tipo de prácticas, prohibiendo la elección, el paso de unos magistrados de una corte a otra. En fin, podríamos seguir comentando algunas de esas situaciones, particularmente también el paso de los altos magistrados al ejercicio profesional, lo cual realmente desdibuja la buena imagen de la justicia. Los ciudadanos no ven con buenos ojos que sus altos magistrados, muy admirados a veces por esas importantes decisiones que han tomado, de repente pasen de la noche a la mañana a ser abogados independientes y representen intereses privados, muchas veces atacando decisiones que ellos mismos ayudaron a construir y sosteniendo tesis que defendieron como magistrados. Y por supuesto hay que reconocer que a los ex magistrados que pasan al ejercicio profesional se les busca primordialmente porque tienen información privilegiada y gran prestigio entre la misma judicatura, y eso es lo que los privados tratan de conseguir para favorecer sus intereses en los litigios, lo cual es también muy inconveniente para la majestad de la justicia. Por eso lo ideal, y con esto cierro, es que el paso
el ejercicio de una alta magistratura mejor sea el último peldaño de la carrera judicial de cualquier abogado. Y para ello se debe considerar que hay dos sistemas. Uno, que mantiene, digamos, un cargo de magistrado vitalicio, donde entonces no se presenta ese problema porque el magistrado normalmente puede permanecer allí hasta la edad de retiro forzoso y ya después no ejerce la profesión, pero en la mayoría de los países hoy día esos cargos de altos magistrados son de periodo y entonces en ocasiones se termina el periodo y no se alcanza a cumplir los requisitos para la jubilación y entonces el magistrado tiene que irse a ejercer la profesión de abogado y eso no es conveniente. Más grave aún cuando la llegada a la alta magistratura viene desde un funcionario de carrera judicial y pierde la carrera judicial por el hecho de ser ascendido al más alto peldaño de la misma judicatura, con lo cual pierde la carrera y después se ve obligado a ejercer la profesión porque no tiene ni jubilación ni tampoco tiene la posibilidad de seguir ejerciendo como juez, que ha sido su vocación de toda una vida. Entonces hay que revisar muy bien en las legislaciones internas la manera como se garantice que después de llegar a una alta corte los abogados ya no tengan por qué seguir ejerciendo la profesión, porque eso genera realmente una muy mala imagen y afecta la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Creo que por el tiempo que ya se ha agotado, podríamos decir que como conclusión, no se puede permitir que estas cuestiones tan importantes y de tanta trascendencia para la independencia judicial queden a merced de la voluntad de cada funcionario o de cada abogado, ni que dependan del estándar ético que cumpla cada uno de los altos funcionarios. Lo ideal es formar, que lleguen a las altas cortes y a las altas posiciones del Estado personas con una alta calidad ética, pero para no depender del cumplimiento de esa condición, lo más aconsejable es que los estados regulen en sus propias legislaciones unos regímenes de incompatibilidades e inhabilidades para evitar el tránsito de la política a la judicatura y viceversa, del ejercicio de la profesión de abogado a la judicatura y viceversa, y que regule también el paso automático de unas cortes a otras donde existan varias de ellas. Básicamente esa es la recomendación que se hace y una sugerencia ya a título personal que no hace parte del dictamen es que en realidad, de acuerdo a la experiencia que he tenido de toda una vida en el sistema judicial, creo que lo más conveniente realmente es que volvamos al sistema de magistrados vitalicios, porque es imposible que una sociedad produzca tal cúmulo de proveer con periodos de 8 años en 5 cortes. Es difícil encontrar personas que reúnan esas tan altas calidades que se requieren para una alta magistratura cuando hay una rotación tan grande y se exige la escogencia con tanta frecuencia de muchos magistrados. Sería muy bueno volver al sistema de una corte donde además permanezcan de forma vitalicia, con lo cual se les cierran definitivamente las puertas para estas puertas giratorias, porque podrían permanecer allí hasta la edad de retiro forzoso, y esa edad de retiro forzoso aplica por igual, tanto para el Poder Judicial como para los otros poderes del Estado. Muchas gracias por la atención, me disculpo por haberme excedido unos minutos en el uso de la palabra, pero considero que era una oportunidad que no podíamos desperdiciar para hacer estos breves apuntes que ojalá puedan ser motivo de grandes reflexiones por parte de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. No, sin duda es muy rica las conclusiones que llegaste, y de eso se trata, de generar ese tipo de conclusión. Como una reflexión final, cada uno tiene 2 minutos para referirse a los temas que hemos discutido. Empezamos por el doctor Ordóñez Solís. 2 minutos cada uno. David, no se te escucha. Muchas gracias. Quisiera manifestar mi satisfacción por esta reunión y sobre todo quisiera contestar una pregunta que me ha parecido
muy interesante de todas las que aparecen en el chat es cómo revertir el daño que han hecho los casos de puertas giratorias que no han sido prevenidos. Me parece importante porque el daño ya está hecho y realmente es difícil repararlo. Por tanto, la única manera de repararlo es tener una regulación constitucional legislativa y sobre todo con prácticas constitucionales apropiadas en el sentido que comentamos aquí. Para mí, lo ideal, y lo estaba oyendo con verdadera envidia, la intervención de la doctora Martínez Rosso, porque como español hemos vivido y estamos viviendo actualmente una situación de desprestigio de la justicia por parte de la política. Y de manera no es precisamente en materia de puertas giratorias como en el caso del nombramiento de un poder judicial. Y entonces no se ponen de acuerdo los políticos. Y habría que buscar soluciones imaginativas como por ejemplo la de la aplicación de mecanismos de nombramiento automático en caso de bloqueo. Pero además también cuenta también que las altas cortes y también los órganos administrativos, como por ejemplo el Consejo del Poder Judicial, lleven a cabo, digamos, unas interpretaciones más rigurosas de las incompatibilidades y la reserva del cargo con el fin de disuadir ese paso y esa confusión entre lo público y lo privado. Con lo que decía Elena de la respuesta, digamos, uruguaya, que me parece ejemplar, en el cual yo entendía que hubo épocas en las cuales no funcionaba, que había bloqueos, etcétera. Yo creo que la manera es con una práctica constitucional y judicial apropiada, y en el sentido también que decía el doctor Castro Caballero. En definitiva, yo que participé, y todos los comisionados que participamos en la elaboración de este informe, tenía miedo volver a abrir un poco lo que habíamos discutido, porque es un eterno retorno, es algo que nunca terminaremos de conseguir la confianza de los ciudadanos y nunca podremos recuperarnos de cuando hayamos infundido temores en los ciudadanos hacia la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, David. La doctora Elena Martínez. 2 minutos. Elena, hay que activar el sonido. Elena, hay que activar el sonido porque no se escucha. No se escucha. Fernando, ¿podría tener la palabra? Sí, adelante, Fernando. Y ya finalizamos luego con Elena. Fernando. Sí. 2 minutos. Es que no estoy entendiendo, la verdad, no estoy escuchando bien. ¿Para qué me dan los 2 minutos? No, es una reflexión final, Fernando. ¿Cuál sería? Que haga una reflexión final. Sí, para vos. Bueno, yo creo que una reflexión final es que, en definitiva, los fenómenos de puertas giratorias lo que muestran es profundas debilidades éticas. Y en esa medida lo que hay que tener mucho cuidado es en la escogencia de quienes van a ocupar esas posiciones tan importantes en la justicia. Tenemos que buscar la manera de acertar, de no seguir equivocándonos en la escogencia de nuestros magistrados, porque realmente sin legislación, incluso sin prohibiciones legislativas, cuando hay personas que verdaderamente quieren la administración de justicia, respetan la majestad de la justicia, quieren llegar allí realmente por vocación para prestar un servicio y para iluminar con sus luces y con su formación el aparato judicial, pues seguramente que no va a ser necesario prohibirles realizar prácticas indebidas, porque no está en su corazón ni en su ser actuar de esa manera. Entonces,
Es muy importante que a las altas cortes y en las más altas posiciones del Estado también lleguen personas que hayan tenido la oportunidad de probarse antes en su desempeño ético, y me parece que por eso hay que proyectar la carrera judicial hasta el último peldaño. Yo no digo que no sea conveniente que a una alta corte lleguen también abogados de distintas procedencias, pero sí debe asegurarse en las cortes una alta participación de los jueces de carrera. Es que al fin de cuentas, siempre he pensado, después de 35 años de ejercicio en la judicatura, que la profesión de juez es una profesión autónoma. La base es ser abogado, pero por el camino, los procesos de capacitación que se adelantan al interior de las carreras judiciales van perfilando un verdadero juez en todos los sentidos. Y es conveniente que en la cúpula de la justicia haya una representación muy importante de esos jueces y que a veces en algunos países son escasos. Casi que se puede decir que las altas cortes están reservadas para ciertos abogados que no siempre son los jueces de carrera. Entonces creo que hay que mirar muy bien la posibilidad y la necesidad de que en la cúpula de la justicia lleguen jueces de profesión, jueces de vocación, jueces que se han formado dentro de la carrera judicial y que seguramente no van a traicionar los altos intereses de la justicia en esa máxima instancia. Esa sería una reflexión. Y la otra, como para completar el tiempo, es que definitivamente la experiencia no la reemplaza nada. Yo sé que hoy día hay abogados muy jóvenes con una altísima formación académica, con muchos títulos de doctorado que cualquiera envidiaría, pero por estudiar tanto seguramente no les ha quedado tiempo de trasegar en la vida y de vivir las experiencias que se requiere conocer para poder ser un juez maduro, ponderado, aquilatado. Y en esa medida creo que cada vez se debería exigir una edad más alta, a esa más alta dignidad de la justicia. A las altas magistraturas no se debería llegar antes de una experiencia realmente ya probada, reconocida y un conocimiento de todos los atabares que se viven en la administración judicial. De manera que también creo que como no se puede cambiar la realidad y hoy día la tendencia es a que haya periodo y no cargos de magistrados vitalicios, pues ayudaría mucho a evitar que los ex magistrados tengan que seguir trabajando, porque si se llega ya a una edad madura, a la alta magistratura, normalmente cuando terminen su periodo ya tienen la edad de jubilación. Y entonces no vemos esas situaciones tan complicadas con los magistrados que se ven precisados a ejercer la profesión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castro. Doña Elena Martínez. Sí, cómo no. La reflexión final. Sí, muy breve porque creo que el tiempo apremia. En primer lugar, quiero agradecerle a Costa Rica el esfuerzo y el compromiso que tiene con el tema ético y especialmente con nuestra comisión, nuestra querida Comisión de Ética Judicial Iberoamericana. Eso me parece que vale la pena apuntarlo especialmente. Y en segundo lugar, me parece que pudo haber quedado la impresión de que todos estos temas que tienen que ver con la ética, el tema puertas giratorias es sin duda un tema donde en el fondo lo que hay es una deficiencia ética del sistema. Coincido en eso con Fernando. No todo este tema planteado por las puertas giratorias se resuelve jurídicamente, porque no tuve tiempo de abundar en otro tipo de argumentos, pero parecía como que con las normas constitucionales que existen en nuestro país y algunas prácticas impuestas por la Suprema Corte de Justicia en materia de designación de jueces, alcanza. Y no, me parece que no alcanza. Que en el fondo lo que está detrás de esas normas es un sustrato moral de la sociedad en la que vivimos, que no soportaría este fenómeno calladamente. Si lo hubiera, estoy segura de que habría movimientos sociales de los abogados, de los jueces mismos, que se levantarían contra este tipo de prácticas. Quiere decir que las normas en este caso responden
a un imperativo ético de esa sociedad en la cual vivo, por suerte, y que tiene en este sentido un mérito muy grande. Porque yo estoy convencida de que el derecho se apoya en lo ético. Lo decía Del Vecchio, un ius naturalista, y no porque yo participe de la nave que va hacia el naturalismo, sino porque me parece que cualquiera sea la posición que uno tenga respecto al derecho, a cómo interpreta el fenómeno jurídico, me parece que en cualquier caso hay que reconocer que las normas se aplican y más bien tienen su fundamento y luego pueden aplicarse sin dificultades cuando hay un sustrato ético que reconoce toda la sociedad en las cuales esas normas están vigentes. Así que creo que sin las normas que yo cité como blindaje, habría un enorme movimiento tratando de que esas normas fueran consagradas. Quiere decir que el sustrato moral y ético está debajo de esas normas. Nada más. Muchas gracias por todo. Bueno, ya estamos con un poquito pasados de tiempo y no podemos continuar, pero sí, antes de terminar, le doy las gracias a David, las gracias a Elena, las gracias a Fernando y a todos los compañeros y compañeras integrantes de la CIE que están viendo la actividad. Así también quiero agradecerle a los compañeros y compañeras magistradas de la Corte Suprema de Costa Rica que me han enviado sus WhatsApp señalando que están en actividad, y claro, también a todos los participantes que han estado escuchando. Muchas gracias de parte de la Corte Suprema de Justicia y un gran abrazo a todos y a todos. Doctor Porfirio. Sí, señor. ¿Qué pasó, Fernando? Mira, yo estaba leyendo aquí que hay una pregunta, pero que formulan desde Perú y que me la dirigen a mí, pero la verdad no he logrado entender. La he estado leyendo y la he releído, pero no he logrado entender realmente la pregunta. Yo no quisiera, digamos, eludir esa pregunta que me formulan directamente, pero no logro entender cuál es el sentido de la pregunta que formula Liliana Plasencia Rubiños, juez superior del Poder Judicial de Perú. Me hubiera gustado que lo explicara mejor para poder, si ustedes lo consideran que todavía es factible, darle la respuesta que está necesitando. Si no es así, por el tiempo, no quisiera despedirme sin darle de verdad también profundas gracias a Costa Rica, como país, como organización, por siempre prohijar este tipo de eventos que realmente son escenarios únicos para debatir este tipo de problemas que verdaderamente son muy importantes en la medida que se proyectan soluciones futuras a problemas reales y serios que afrontan nuestros sistemas judiciales. Así que le agradezco mucho a la Corte Suprema de Costa Rica, representada en esta ocasión por el magistrado Porfirio Sánchez y todo su equipo, el doctor Seviani, que siempre está detrás de esto, trabajando muy juiciosamente para que sea posible, y los demás colaboradores. Muchas gracias. Usted decidirá si es posible o no ampliar para las respuestas o dejamos así, como usted diga. Bueno, ya lo dejamos así. Vamos a ver si podemos contactarla a ella por medios internos y cualquier cosa, Fernando, le contestamos a ella por un chat interno. Ya tendríamos que ir finalizando la actividad. Le doy la palabra a doña Ingrid Villalta para que finalice. Gracias. Adelante, doña Ingrid. Muchas gracias, señor magistrado. El Poder Judicial de Costa Rica, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y la Secretaría de Ética y Valores del Poder Judicial de Costa Rica agradecen a la señora y a los señores expositores por sus interesantes disertaciones. De esta forma, damos por finalizada esta actividad. Les agradecemos mucho su atención y su participación y les deseamos una feliz tarde a las personas participantes nacionales y una feliz noche a los participantes internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Chao. Hasta luego.